Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que roja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Cuando roja el mar furioso, cuando venga tentación, al amparo de la roca salvo estoy. Su cuidado cariñoso me dará consolación. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bajo el brazo poderoso de su amor y compasión. Al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz reposo
amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo va Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. La primera estrofa. Aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Bajo el brazo poderoso, bajo el brazo poderoso de su amor y compasión. Al amparo de la roca, salvo estoy. Hallaré feliz reposo si velando en oración. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo es. Una vez más el coro. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre.
Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios, ¿quién estaba? Y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Antes de la adolescencia, tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios. Es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empezamos
empecé yo a tener, a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas. Yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que haría algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila, porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija, de los 3 hijos, fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo.
Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana. Y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor. Pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos. Y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando, y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje: para reinar con Él, debemos sufrir con Él. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar para honrar y glorificar el nombre de nuestro bien. Recuerden el tiempo en que estamos viviendo, las profecías se están cumpliendo, y
En algunos casos, como estamos aquí en este mundo, se sufre, se sienten, pero es algo que tenía que pasar, porque recuerden algo, muchos, eh, hablando de la historia, muchos critican a Dios, algunos se atrevieron a criticar a Dios en el tiempo, en lo que es conocido la edad del oscurantismo, eh, porque la gente decía, ¿dónde está Dios que deja que los cristianos mueran de esa manera? Siempre en los coliseos y cómo los mataban de muchas formas. Decían, dónde estaba Dios? Y la gente juzga a la manera como puede. Como dice la escritura, el hombre natural juzga las cosas de manera natural. Ahora, el hombre espiritual, él juzga las cosas de manera espiritual, a la manera de Dios ver las cosas, que es por encima de lo natural. Y mientras muchos pensaban que Dios había abandonado a su pueblo en ese tiempo, y porque morían muchos millones de cristianos, resulta que Dios estaba allí con cada uno de aquellos que habían tomado a Dios en su palabra, y Dios estaba allí sellando sus corazones principalmente y sus vidas con el testimonio que dieron. Yo le digo, no hay hombre ni mujer, no hay nadie que pueda dar la vida por este evangelio, por esta palabra de Dios si Dios no está en él. Le digo con propiedad, porque la Biblia nos da ejemplo de ello. ¿Quién era Pedro? Fue uno de los seguidores primero que estuvo con Jesús y estuvo hasta el final. Pero llegó el momento de la tentación. Ya Jesús le había advertido y dijo que Satanás había pedido para zarandearlo. Y bueno, pero Jesús había orado por él para que Dios lo ayudara en esta situación. Entonces, aunque tuvo la ayuda, fíjese lo que hizo Pedro. Un momento de crisis, un momento de confusión. Entonces, no se quiso identificar con Jesús. Cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, tú eres uno de los discípulos, cuando acaban de arrestar a Jesús. Y él decía, no, 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 yo no soy. Y lo negó 3 veces. Si no fuera por la oración que hizo Jesús por él, para que su fe no faltara, él no hubiera vuelto, él no hubiera sido restaurado, sino que su testimonio hubiera sido sellado de otra forma, como aquel que le dio la espalda al evangelio. Recuerden, es por gracia que nosotros estamos aquí. No es porque nosotros seamos fuertes o porque nosotros seamos buenos, es la gracia, es la misericordia de Dios. Entonces, volviendo a lo que estamos diciendo, ahí claramente, en medio de la tentación de la muerte y eso, porque a Jesús lo agarraron y era para hacerle mal. Pedro no quería sufrir el mismo destino y por esa causa le negó. Ahora, aquellos hombres y mujeres en la edad del oscurantismo, ellos se mantuvieron firmes y ellos murieron por lo que ellos creían que es lo correcto, que es la palabra de Dios. Vivieron vidas íntegras, vivieron vidas con testimonio, como dice la escritura, dieron un buen testimonio más que en todas las edades de la iglesia, las iglesias a las cuales Dios había hablado de manera anticipada. Y como dice la escritura, el Señor le dijo, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso era la del oscurantismo. Pero ¿cómo ellos llegaron a ser tan firmes y tan fieles a Dios? Porque ellos eran muy buenos. No, porque Dios estaba en ellos. Ahí estaba Dios, en ellos. Entonces, los que preguntaban, ¿dónde estaba Dios? Pero si Dios estaba ahí, los podía liberar de eso. Ciertamente, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero recuerden algo, y esto téngalo siempre presente. Usted vive, y la manera en que usted vive es por las decisiones que usted está tomando hoy. Y Dios respeta, lo más tremendo es que Dios respeta esa decisión. Si usted decide
de rechazar la vida de Dios, el camino bueno y tomar el camino malo, Dios respeta esa decisión y lo deja hacer lo que usted bien quiere. Pero usted no puede evitar evadir las consecuencias. Si usted siembra papa, cosecha papa. Si usted siembra aguacate, usted cosecha aguacate. Ahora, si usted siembra el bien, usted cosecha el bien. Pero si usted siembra el mal, usted cosecha el mal, torbellino y todo tipo de problemas. Esa, la culpa de lo que sucedió en la era del oscurantismo fue de la iglesia, de la que se llamaba Iglesia del Señor, pero que le importaba más su estatus social, que le importaba más sus relaciones con la política y no estaba viendo que eso era algo desagradable a Dios. Cuando el Señor dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hagáis yugo desigual, en otras palabras, con los infieles. No te juntes con ellos para hacer cosas. ¿Por qué? Porque los malos hacen mal. ¿Y para qué usted se va a juntar con alguien que está haciendo lo malo? ¿Para usted también contaminarse con ellos? La iglesia le importaba más el dinero, la iglesia le importaba más su estatus, la iglesia le importó tanto el poder que se casó con el Estado, hablando de un tipo espiritual, es decir, se unió con el Estado y absorbió el poder del Estado. La iglesia, la iglesia que se llamaba cristiana, pero sus acciones eran mundanas. Pero como ella se llamaba cristiana, Dios la juzga como tal, como ella dice ser. Ella dice que es la iglesia del Señor. Bueno, Dios la juzga de esa manera. Entonces, no estaba viviendo correctamente y tomó decisiones incorrectas. Y eso trajo el oscurantismo. ¿Quién eran los que perseguían a los cristianos? La misma iglesia. ¿Quién es que provocó tanto caos y tanta oscuridad por 1000 años? La misma iglesia. La que se llamaba la iglesia del Señor. Entonces, Dios allí respeta la decisión del hombre. Pero de eso sí, los que son fieles y los que quieren seguir la verdad de Dios, entonces Dios está ahí con ellos. Con ese poquito de, eh, digamos, ese grupito pequeño que estaba en esa edad, Dios estuvo con ellos. Los que querían, digamos, resistir esa ola maligna, esa ola religiosa diabólica, eso lo resistió ese pequeño grupo y ese pequeño grupo Dios estaba con él dándole la fuerza y el valor para que se cumpla la escritura en ellos, así como hoy debe cumplirse en nosotros. No seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Mal hubiera sido que ellos, para no hallar la muerte, entonces se rindieran y tomaran la actitud incorrecta de la iglesia falsa, la falsa doctrina y los malos comportamientos para comportarse con ellos. Bueno, hubiera tenido paz, digámoslo así, no hubiera hallado la muerte y estuviera en una, digamos, comodidad y una paz así como que ficticia. Porque ¿a qué costo? Renunciando a la verdad de Dios. Entonces, son decisiones. Fíjese, 6000 años estamos aquí en la tierra, viviendo de esta manera, pero ¿por qué Dios no quita el pecado? ¿Por qué Dios no quita la enfermedad? ¿Por qué Dios permite que la gente muera? ¿Por qué tantas cosas? Esa fue la decisión de Adán y Eva. No debemos olvidarnos de eso. Y Dios respeta esa decisión. Hasta cierto punto, Dios lo ha permitido, pero va a llegar un momento, y este es el momento cuando el Señor dice, hasta aquí. Y Él es soberano, Él puede hasta aquí. Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que proceda el arrepentimiento, pero el impío quiere seguir en eso. Entonces, pero Dios dice, hasta aquí. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, los que están conmigo se van conmigo, los que no se quedan aquí
en el juicio, para recibir el juicio que vendrá sobre la tierra. Porque le digo algo, es decisión suya lo que usted siembra, es decisión mía lo que yo siembro, las decisiones que estemos tomando. Pero recuerden algo, o recordemos algo, la tierra es de Dios, la tierra es del Señor. Y si nosotros decidimos sembrar malas semillas, cizaña, discordia, cosas malas, es una mala hierba, como el monte, que nosotros le llamamos monte, eso es maleza. Ahora, el dueño de la tierra dice, hasta aquí dejo que haya maleza en mi campo. Yo voy a limpiar, voy a quitar toda planta que no sembró mi padre. Toda planta que no dé fruto, yo la voy a cortar porque están mal utilizando la tierra. Entonces, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque, fíjese, en ese caso, muy importante que tengamos en cuenta, la tierra es del Señor. El terreno es del Señor. Nosotros estamos aquí por permiso de Él. Él no tiene permitido estar aquí. Y Él deja que hagan lo que hagan. Pero Él dice, hasta aquí. Ya quiero que desaloje todo lo que no es para bien, lo que no es para provecho, lo voy a erradicar. Entonces, este es el tiempo en que estamos viviendo realmente. Entonces, ahora, en lo que estamos hablando prácticamente es que estamos en ese tiempo. Quizás algunas cosas están pasando y usted dice, pero ¿por qué pasan? Ya lo hemos hablado. Fueron decisiones que se tomaron. Y el que siembra viento, cosecha tempestad. El que siembra el bien, va a obtener el bien. El que siembra el mal, va a obtener el mal. Lo que nosotros podemos hacer es orar, que Dios tenga misericordia y que todo aquel haya oportunidad para el arrepentimiento. Y verdaderamente tu alma esté segura, nuestra alma esté segura en Dios. Esa es la garantía, esa es la seguridad que nosotros realmente debemos tener. Ahora, vamos a leer una porción de la Escritura en Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora te invocamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, tú siempre estás allí. Tú nunca, Señor, te has salido de tu lugar. Tú estás en el mismo lugar en el cual puedas ser hallado a través de la fe, en reverencia, Señor. Acercarnos a ti, Señor, es lo que debemos, Padre Celestial, hacer para hallar gracia y oportuno socorro, Señor, en todo momento, Señor. En todo momento necesitamos tu ayuda. En todo momento necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, Padre Celestial, en todo momento, Señor. Padre Celestial, tú, Señor, eres tan importante para nuestras vidas, Señor. Nuestra vida no tiene sentido sin ti, Señor.
tú nos creaste con un propósito y solo tú nos encaminarás a ese propósito de regreso, Señor. Después que la humanidad se extravió, ahora tú estás llevando a la humanidad, Señor, al camino correcto. A todo aquel que cree en ti, Señor, y se arrepiente. Es celestial. Como dice tu palabra, arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Señor, esta es la vía, este es el camino que tú abriste, Señor. Y tú estás esperando que todo hombre, toda mujer te tome, Señor, en tu palabra, en tu promesa, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Padre Celestial, tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, de que tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, porque vemos diario el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, Señor. ¿Cómo es imposible, Señor, que vivamos de la manera que vivimos, Señor, seguros, confiados, teniendo todo lo que necesitamos a nuestra disposición, Señor? Si no fuera por tu gracia, no fuera así. Estuviéramos sufriendo. Hemos experimentado y vivido ese contraste de cómo vivíamos en el mundo en oscuridad. Sin ti, Señor, desamparados. Padre Celestial, derrotados. Padre Celestial, en sufrimiento y con todo tipo de problemas y enfermedades. Pero viniendo a ti, Señor, hemos visto el cambio rotundo, como la luz y las tinieblas, Señor, son diferentes, Señor. Estamos en tinieblas, ahora vemos la luz. Ahora vemos que tú estás, Señor, en cada uno de nosotros, en medio de cada uno de nosotros al hablar. Cuando pronunciamos, cuando expresamos, Señor, creer en tus promesas, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro salvador, que tú eres nuestro redentor, que tú eres nuestro libertador. Padre Celestial, hemos vivido, Señor, la realidad de cada una de estas cosas, Señor. ¿Y cómo decir que no es la verdad? ¿Cómo decir, Padre Celestial, que como algunos piensan que es psicología, Señor? Si vemos, te vemos en nuestro medio, Señor. Permite, Señor, Padre Celestial, por tu gracia y misericordia, que aquellos que no te han visto te vean, Señor. Que aquellos que viven una vida religiosa, Señor, y sin propósito, Señor, te encaminen en tu verdad. Padre Celestial, que capten el lidiar tuyo en medio de ellos, Señor, porque tú estás queriendo que cada uno nos encaminemos en el propósito, Señor, para llegar a ser a la imagen de tu Hijo y en nuestro ejemplo, Padre Celestial, para ser igual a Él, Señor, a Jesucristo, porque siendo igual a Él, somos como tú, Señor, porque tú, Señor, y Él son una misma cosa. Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, predicado a los gentiles, subido arriba en gloria y que ahora ha descendido en la forma del Espíritu Santo, guiando a un pueblo, guiándonos, Señor. Padre Celestial, siga tu presencia, propicia nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor. Sé tú hablando y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta oportunidad quisiera que hablemos sobre un tema que titulé así, con la ayuda del Señor: para reinar con Él, debemos sufrir con Él. Tomando la escritura que hemos leído de Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros procuramos, por el favor de Dios, con su ayuda, tomar a Dios en su palabra, porque para nosotros no hay quien fuera de ella. No lo hay. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido y no queremos volver atrás.
Esta palabra de Dios es fiel y verdadera y es lo que necesita nuestra vida. Diría nuestras almas, pero realmente todo nuestro ser lo necesita. Cuerpo, espíritu y alma. Por eso bien dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hablar en términos naturales. Yo como, no porque trabajo y porque adquiero un ingreso. No. Yo trabajo porque Dios prometió ayudarme en el camino. Que si yo me ocupaba de sus cosas, Él se iba a ocupar de las mías. Y aunque yo trabajo, es Dios en el asunto, dándome más abundantemente. Porque si me pongo a pensar en mi trabajo, entonces tendría falta de muchas cosas y carecería de muchas cosas necesarias. Pero Dios hace que ese dinero se multiplique. Dios hace que entren por muchas partes ingresos y de alguna manera, por la gracia de Dios, como Dios sabe hacer las cosas, Él hace que rinda todo esto. Hoy estoy aquí de pie hablando del punto de vista espiritual. Es por Él, es por su gracia, porque Él así lo prometió. Él prometió ayudarnos en toda área de nuestra vida. Si usted y yo leemos la Biblia con detenimiento, vemos que para cada necesidad que habríamos de tener en el transcurso de nuestra vida, desde el inicio, cuando nacimos, hasta el tiempo presente, necesitamos muchas cosas. Un bebé necesita muchas cosas. Nosotros ya adultos necesitamos muchas cosas y en todas esas cosas Dios ha suplido y Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Hay quienes no lo entienden porque dicen esto es por mi trabajo, por mi esfuerzo, pero ¿quién te da el trabajo? ¿Quién hace que tú consigues ese trabajo, halles gracia delante de tu jefe? ¿Quién hace que tú con tu negocio prospere de tal manera que puedas vender mucho y todas estas cosas? Esto no pasa porque sí, esto pasa es porque Dios envía su ayuda, su bendición sobre buenos y malos. Y Dios sobre todo está con los buenos para ayudarnos. Entonces, vemos claramente que nosotros vivimos es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una de las cosas que debemos tener claro es esto. Ahora, como hijos de Dios, Dios quiere, y ese fue el propósito. Voy a decirlo en términos que usted me puede entender. Yo sé que algunos de mis hermanos ya entenderían lo que les quiero decir, pero es para hacerme entender a todos, porque hay todo tipo de personas que escuchan por la gracia del Señor estos servicios. Ahora, el propósito de Jesús era sacarnos de la cárcel del pecado y hacernos hijos suyos. En principio, Adán y Eva, ¿quién era? Hijo de Dios, para manifestar a Dios. Pero esa imagen de hijo, digamos, se perdió por causa del pecado. Porque ya Adán y Eva entraron en un ciclo de pecado. O sea, entraron en una condición de pecado por causa del pecado. El que hace pecado es cautivo, que hace esclavo del pecado. Ahora, Dios no es pecador, ni hace pecado, ni tiene nada que ver con el pecado. Por lo tanto, ya no podía el hombre parecerse a Dios, aunque Dios fuera su padre. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, en síntesis, lo que Dios vino fue a sacarnos de esa esclavitud al pecado para que viviéramos ahora como hijos de Dios. Por eso es que más que siguiéramos una religión o una pauta en obediencia, Jesús lo que se propuso es libertarnos del pecado y hacernos hijos
de Dios. Eso es clave, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchan en esta hora. Eso es clave porque la Biblia misma lo dice. En San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Ese era el propósito de Jesús. Él dijo, en otras palabras, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el único Hijo de Dios manifestado. Jesús es el único Hijo de Dios manifestado. Y él decía, si yo no muero, en otras palabras lo dijo. Él dijo, si el grano no cae en tierra y muere. Él dice, si yo no muero, si el grano de tierra no cae en tierra y muere, él solo queda. Tú te quedas con el grano. Tienes el grano de maíz, el grano de trigo, está bien, tienes el grano de trigo. Pero si quieres tener más de esto, tienes que sembrarlo en tierra y dejar que ese grano muera y ese grano brote a vida para traer una planta de trigo y producir más trigo. O sea que de un trigo, una semilla de trigo que nosotros sembramos, un trigo, sacamos muchos trigos. Entonces, eso es lo que Jesús dijo. Yo tengo que morir. Yo tengo que morir para que, en otras palabras, al yo vivir, al yo luego volverme a levantar, resucitar al tercer día, va a traer muchos hijos de Dios a existencia. Y eso fue lo que él hizo. Pero no es hijo de Dios quien quiere ser hijo de Dios. Porque hoy día todo el mundo dice que es hijo de Dios. Pero hijo de Dios es simplemente el que tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando hablamos de hijo de Dios, no estamos hablando de carne y sangre, como dice la Escritura. Estamos hablando de un ámbito espiritual, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Dios nos hace hijos suyos de manera espiritual al darnos de su espíritu. Por eso es que dice Romanos también, capítulo 8, el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es hijo de Dios. Sentando sillas en la iglesia, cumpliendo con nuestro deber de pagar los diezmos, ofrendar, a cuidar toda la actividad de la iglesia, de alguna manera mostrar un apoyo a las actividades de la iglesia. No. Dios nos llamó para que fuésemos sus hijos, llenos con su Espíritu Santo. Por eso la escritura clave y por eso el Señor dijo bien. Jesús dijo bien cuando dijo, a ti te daré las llaves del reino, a Pedro. Porque esta es la llave, esta es la clave para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay quienes dicen, no, esto no es el Espíritu Santo, pero ¿qué otra cosa puede ser? Cuando hablamos de don, es porque no hay nada que usted y yo podamos tener de parte de Dios, y no es por un don. Es decir, don es la acción de dar. Cuando es algo que nosotros no tenemos, por ejemplo, no tenemos su Espíritu Santo, entonces Él tiene que darnos su Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la acción de dar, eso es lo que se le llama un don. Es la calidad o la cualidad de lo que se está dando. Es algo dado. Por ejemplo, yo trabajo y yo adquiero un ingreso. Eso es por lo que yo trabajé. Pero si alguien por alguna razón me da
un dinero por el cual yo no trabajé, simplemente me lo está regalando, eso sería un don para mí. Me lo está dando, no porque yo me lo haya ganado. No, 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 eso no es algo que tenga que ver con mi esfuerzo. Eso es algo, es dado, uno dice regalado, pero eh, la palabra, un sinónimo de regalado es un don, una dádiva, también lo dice la escritura. Entonces, Él me da ese dinero a manera de don, me da el dinero. Entonces, el dinero, cuando yo tengo el dinero de mi trabajo, con el cual yo me esforcé, y tengo el dinero que me dieron, entonces yo digo, este es el dinero que yo tuve por lo que trabajé. Y este otro dinero es un don. Es algo que me fue dado a mí. Vamos a decirlo de esa manera, un regalo. Entonces, todo lo que usted no tiene y recibe, eso es cualidad, es la cualidad, la característica es don. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo si cumplimos este requisito. Arrepentido, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Allí está implícita muchas etapas y procesos por los cuales nosotros tenemos que pasar por el arrepentimiento, el bautismo y todo, hasta llegar y recibir el Espíritu Santo. Hay quienes piensan también que han de recibir el Espíritu Santo después que sean perfectos, no haya ninguna falta. Ciertamente Dios requiere obediencia completa a su palabra, ciertamente. Pero no hay manera, y le puedo por escritura que no hay manera que usted cumpla y obedezca la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Porque dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin el Espíritu Santo estamos en la carne, y si estamos en la carne no podemos obedecer a Dios, aunque queramos, como dice la palabra del Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está implícito, aunque queramos, ni tampoco pueden, como dice el versículo 7. No pueden. Porque el Espíritu Santo viene en nosotros para darnos vida eterna, sacarnos de la muerte, del pecado y traernos a la vida, como dice también la Escritura en Colosenses 3, 1 al 4, al 5, perdón. Si pues habéis resucitado con Cristo, hemos salido de muerte a vida. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No dijera esto, si al recibir el Espíritu Santo, como otros también creen, ya con el Espíritu Santo no hay falla, no hay errores, no hay. Resulta ser que nosotros no seríamos pecadores que quisiera, o sea, nosotros no seríamos pecadores como lo éramos antes de querer hacer pecado y que nos gusta el pecado, no, porque ya la naturaleza de Dios ha sido cambiada en el momento en que recibimos el Espíritu Santo. Pero ahora tenemos que esforzarnos. Hay un esfuerzo. Busquen las cosas de arriba. El Espíritu Santo no te va a obligar a las cosas de arriba. El Espíritu Santo es el poder para que cuando se presente la tentación como la sintió Jesús, busquemos las cosas de arriba. Porque Jesús fue tentado. Aún con el Espíritu Santo y todo, fue tentado. Pero ¿qué le dio la victoria? El Espíritu Santo. Por eso dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Son decisiones que nosotros debemos tomar siempre, aún con el Espíritu Santo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando
Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es algo que estamos llamados a hacer. Si recibimos el Espíritu Santo, estamos llamados a manifestar a Jesucristo, la vida de Jesús, porque el Espíritu Santo es Jesús en nosotros. Entonces tenemos que manifestar a Jesús aún en esta carne mortal, y esas son decisiones que debemos tomar al quien yo alimente más, al quien yo alimente más. Entonces hay dos naturalezas. Está la naturaleza del pecado, que no nos la podemos quitar hasta que seamos transformados. Este cuerpo de carne todavía tiene la naturaleza, los deseos de la carne, y el Espíritu Santo son los deseos de Dios. Entonces tenemos que alimentar los deseos de Dios buscando a Dios en oración, entrega, rendición, reconocimiento, leyendo su palabra, involucrándonos, profundizando en nuestra vida personal con Dios, afirmándonos en Él. Pero fíjese, si ya recibimos el Espíritu Santo, se da por hecho porque recibimos la vida y con esta resucitamos, y esta es la vida de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros? Y es una orden: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Usted y yo no podemos hacer morir lo terrenal en nosotros sin el Espíritu Santo. Porque como dice, esta carne no puede, no tiene fuerza, no tiene poder para ir en contra de eso. No tiene poder. Ahora, con el Espíritu Santo ahí está el poder para hacer morir esos deseos contrarios a la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, tenemos el poder para luchar en contra de los designios de la carne cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque es importante que entendamos esto: que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es en el momento en que nuestra fe es justificada a los ojos de Dios. Y usted cree, y yo creo, con nuestro corazón, con el corazón se cree para salud. Con el corazón se cree, con el alma se cree. ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Que usted y yo liberemos, limpiemos nuestro corazón de duda y le creamos a Dios, no importando las circunstancias. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él también estaba sujeto a este cuerpo de pecado, pero Dios vio su corazón. Dios vio que él deseaba en lo profundo de su corazón servirle a Dios y serle fiel. Eso es lo que Dios ve. Si en verdad usted está convencido en el corazón, entonces eso es lo que nos lleva a una conversión. Por eso un mensaje del profeta predicó: convencidos, luego interesados. Entonces, también hay un arrepentimiento, una conversión, si el arrepentimiento es genuino. Entonces, ¿cuál es el requisito? Hay una santificación del alma, que esa es la que no se habla muchas veces, y es cuando Dios limpia nuestro alma, nuestro corazón de la duda para creerle a Él. Eso es lo primero. Si Dios ve que hay fe, esa fe que Él está pidiendo, esa fe que está dispuesto a entregarlo todo por Él, entonces Él toma esa fe y nos da el Espíritu Santo. Él justifica esa fe y nos da el Espíritu Santo. Por ejemplo, un ejemplo natural para que usted lo pueda ver. Hay personas que quieren, hay personas que quieren tanto. Hablando de una persona que quiera mucho a otra, pero quiera mucho con todo su corazón. Y está dispuesto a lo que sea por esa otra persona. Está dispuesto, pero él ve que aquella persona a la cual ama, digamos, está pasando por un momento de necesidad, quizás falta de dinero.
Y esta persona que ama mucho a esa persona quisiera y hace lo que sea posible, lo que le sea posible para ayudarle a esa otra persona en su condición. Hay personas que están dispuestos a hasta dar su vida por otro, vamos a decirlo así, o eso es lo que se dice. Vamos a aclarar mejor. Pero hay una limitante, aunque queramos hacerlo. Como el ejemplo claro en la Biblia es Adán. Adán amaba tanto a Eva que él quería salvarla de esa condición, porque él sabía lo que ella había hecho y él sabía lo que Dios había dicho: el día que de él comiere, ese día morirás. Y por amor a Eva, él quiso involucrarse en eso mismo que se involucró Eva. Y ese es el pecado de Adán. Básicamente, por amor, pecó, pero pecó. Ese es el punto. Entonces, está en nosotros el deseo. Ahora vamos a poner nosotros el deseo de hacer lo que fuere posible por esa persona, pero tenemos limitantes. Entonces, Dios quiere ver en cada hombre, cada mujer, el deseo de darlo todo por él, de servirle hasta el final y hasta lo último. Aunque nosotros no tengamos la fuerza para hacerlo. Cuando Él ve esa disposición de entrega total en nuestra alma, en nuestro corazón, solo Dios lo puede ver, solo Dios puede saberlo. Cuando Él ve esa entrega total y que estamos dispuestos a todo por Él, pero que humanamente no podemos. David, vamos a poner más ejemplos en la Biblia: David, Abraham, todos esos hombres en el pasado están dispuestos a todo por Dios. David decía, él anhelaba estar en los atrios de Dios. Él no le importaba lo que fuera por servir a Dios y estar ahí en su presencia, aunque él sabía que había limitantes. Como decía Pablo en Romanos 7, 25, o el 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él veía una contrariedad. Porque él decía, yo quiero servirle a Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. El 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, no quiero hacerlo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora él empieza y va llegando a la conclusión. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y luego viene ahora sí el capítulo 8 que empieza a explicar bien todo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay un deseo de servirle a Dios. Y estos grandes hombres y mujeres del pasado, hombres de fe que menciona el libro de Hebreos, ellos querían servirle a Dios con todo y estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa del Señor. Pero ellos veían la limitante en ellos. Esta carne de pecado, como lo vio Pablo. Ahora Dios a nosotros nos dio esa solución. Ahora no simplemente lo deseamos, sino que tenemos ahora, podemos recibir el poder de Dios para llevarlo a cabo. Dios sabe quién quiere obedecerle hasta el final, pero que no tiene el poder, el Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Y a ellos es que Dios les da el Espíritu Santo. Cuando Dios ve una fe de ese nivel, una fe de a David que está dispuesto a todo por el Señor, mejor estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Abraham, que buscaba una ciudad cuyo hacedor y arquitecto fuese Dios, aún con toda la riqueza y con todo lo que tenía y aún pisando la tierra prometida, él no vio eso suficiente para él. Él decía, yo anhelo, o sea, en otras palabras, él deseaba hallar y lograr encontrar ese lugar donde el hacedor y arquitecto fuese Dios. Él quería ir a su casa. Como Job, él quería
cuando Dios se le reveló, él quería, todos esos hombres y mujeres del pasado querían, pero no podían. Tenían una limitante que ahora ya nosotros no tenemos. Ahora Dios espera ver el deseo de su corazón. Si usted desea con todo su corazón servirle, entonces Dios le sella con su Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, como aquel joven rico que él había vivido y había guardado los mandamientos, como dice la Biblia, desde su juventud. Él lo dijo cuando Jesús le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos conocen, aquello, lo otro, ¿lo estás viviendo? Entonces él dijo, sí, yo lo estoy viviendo. Pero el Señor le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y él rechazó esa oportunidad. Allí es donde vemos, Dios conoce los corazones. Dios vio que aunque ese hombre había vivido y había tratado de obedecer los mandamientos, no era suficiente, porque él amaba más la riqueza que a Dios, porque el resultado está allí. Él prefirió quedarse con la riqueza que dejarla por Dios, por la vida eterna. ¿Ve? Ahí vemos el caso claro de que hay quienes obedecen a Dios para que le vaya bien en las cosas de la vida y tener riquezas, posesiones, ser bendecido. Y ciertamente Dios bendice porque Dios cumple su promesa. Pero si eso es lo que estaba buscando, entonces eso es solo lo que vas a obtener y tu alma está perdida. Pero por eso es que el Señor dice, busquen primeramente a Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y los demás serán añadidos. Aseguren su alma, porque yo les puedo dar riqueza, pero aseguren su alma primero. Porque ¿qué le sirve vivir? ¿Cuánto puede vivir un hombre en esta vida? 80 años. Disfrutó 80 años, pero después, ¿a dónde va? Al juicio. Si no, aseguró su alma en Dios. Pero Dios no está diciendo a nosotros que Él quiere que le entreguemos nuestras vidas a Él. Esos 80 años o los años de vida que tengamos aquí en la tierra, se lo demos a Él y Él nos va a dar vida eterna con Él. O sea, Él nos da vida eterna con Él para vivir y disfrutarla, no solamente aquí. Si no podemos disfrutarla aquí, lo vamos a disfrutar en aquel cielo nuevo, en aquella tierra nueva que va a ser hermoso. Para empezar, 1000 años. Imagínense. Si hablamos, aunque vamos a vivir una eternidad con Él, pero pongamos el ejemplo de los 1000 años. Dios no está diciendo, danos esos, vamos a decirlo así, esos 80 años que tú puedas vivir. Que tú has vivido esos 80 años, dame esos 80 años sirviéndome y yo te vea 1000 años de felicidad. Donde no hay muerte, donde no hay pecado, donde no hay enfermedad, donde no hay nada y vas a tener posesiones que tú quieras en el sentido porque la tierra es tuya. Dios nos da la tierra para que disfrutemos de ella y el disfrute será mucho, por mucho, inimaginable, mayor que el disfrute que tenemos de las cosas aquí porque estamos limitados. Entonces, cambiar esos 80 años de vida sirviéndole al Señor para tener 1000 años, poniendo ese ejemplo. Solo ese ejemplo para que usted lo pueda asimilar mejor. Pero no es solamente 1000 años, es una eternidad con Él. Después de esos 1000 años es eternidad, eternidad no se cuenta. Ahora imagínese, ¿cómo será eso? Por lo menos imagínese, es un buen trato que Dios está haciendo con el hombre. Y todo esto es para bien de nosotros. Él no está diciendo de una o de otra manera, hazlo porque tendrás este beneficio. ¿Ve? Entonces, ¿qué prefieren algunos? Entonces, ahí es donde va el punto.
Lo primero es, esa santificación que estamos hablando para poder recibir el Espíritu Santo es simplemente estar dispuesto a todo por Él, a creerle a Él, y Dios nos da el poder para luego llevarlo a cabo, para que ahora sí esa santificación se complete, porque queremos servirle a Dios, pero no podemos sin el Espíritu Santo como debe ser. No podemos servirle como debe ser sin el Espíritu Santo. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo y ahora sí podemos obedecerle como debe ser, y entonces ahora sí le vamos a muerte a todo lo terrenal en nosotros. Se puede morir todo lo terrenal en vosotros. Y esa es la otra parte de la santificación. Entonces no es que tienes que ser perfecto para poder recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para hacerte perfecto. El Espíritu Santo viene para encaminarnos en Dios y tener la fuerza, el poder y todo lo que necesitamos que antes no tenía para obedecer. Y como dice el título, para reinar con Él debemos sufrir con Él. Y ahí es donde estamos hallando el sentido a esto. Como dice la Escritura, y si hijos, momento en que Dios nos da el Espíritu Santo, ahí nos identificamos como hijos de Dios. Y si hijos, ya somos hijos porque ya Dios nos dio el Espíritu Santo, ya lo explicamos cómo se puede recibir. Entonces, también herederos. ¿Herederos de qué? Ya lo hablamos. Cielo nuevo, tierra nueva, todo lo que Dios ha prometido, tanto para el tiempo presente como para el porvenir. Cielo nuevo y tierra nueva para el porvenir, pero en el presente Dios nos ha prometido muchas cosas, su poder, su gracia para poder vencer en cualquier circunstancia. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coheredero es que vamos a heredar lo mismo que hereda Jesús, Cristo. Heredamos lo mismo que Él. Si es, ahí está la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No, pero es que yo quiero vivir aquí cómodamente los 80 años de vida que pueda tener. Y también la eternidad, los 1000 años y la eternidad que voy a tener con Dios. No. Aquí se tiene que renunciar para poder tener algo mejor. Dios te dice, dedícame esos 80 años. Vamos a decirlo así, digo 80 años como una edad promedio de lo que puede durar un hombre o una mujer o vivir en esta vida natural. Dame esos 80 años y yo te doy una eternidad conmigo para que vivas conmigo 1000 años y luego una eternidad conmigo. O sea, a partir de que nosotros nos vamos de aquí, eso es a disfrutar con Él. Pero tenemos que darle ese tiempo. Entonces, hay quienes quieren tener las calles de oro y el mar de cristal aquí, para disfrutar aquí, porque no le creen a Dios y no creen que lo que Dios ha prometido es fiel y es verdadero. Porque si lo creyera, supiera que lo que Dios nos está ofreciendo es mucho mejor en todos los sentidos que lo que nosotros experimentamos y vivimos aquí. Por eso es que Jesús dijo, a los ricos cuán difícil entrarán, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay ricos que son hijos de Dios, pero hay una clave, recuerde, para reinar con Él, para tener lo mismo que tuvo Jesús, tenemos que sufrir con Jesús, por la causa de Jesús. En el momento en que usted se declara cristiano y yo me declaro cristiano, en ese preciso momento viene la resistencia, o de parte de nuestra familia, de parte de los vecinos, de parte de todo. Pareciera que todo el mundo se nos echa en contra en el momento en que tomamos decisión por el Señor. Y eso es algo verídico y que usted y yo lo hemos experimentado. Por eso vamos a culminar. Esto lo vamos a profundizar con la ayuda del Señor, si es la voluntad del Señor,
Eh, Hebreos 13, versículo 13 y 14. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mire, Jesús lo sacaron fuera, la humanidad lo sacó fuera de su círculo. Los religiosos lo sacaron fuera, no querían nada que ver con él y aquellos que se asociaran con Jesús expulsar de la sinagoga. Y muchos tenían ese miedo, por eso no se asociaban a Jesús. Muchos le dieron la espalda a Jesús. En un principio había muchos, porque Jesús proveía los panes y los peces, los multiplicó, sanaba y todo esto, pero llegó un punto en que Jesús se fue enfocando no en la comodidad del hombre y la mujer aquí en la tierra, se está enfocando ya en el alma, porque ese es el propósito. Mire, yo les digo algo, nuestro principal propósito es lo espiritual, que todo hombre, que toda mujer pueda tomar decisión por el Señor y sea salvo, sea salva. Lo demás es algo en segundo lugar, es inferior, que yo le pueda dar una ayuda a alguien, que yo pueda de alguna manera darle algo a alguien. Esto está bien, hacerle un favor a alguien. Esto todo está bien, hacerle bien a otros. Pero ahí está el punto. ¿De qué servía que Jesús acabara con los pobres del mundo? Porque en algún momento se presentó esa situación. No, pero cuando este perfume es muy costoso. A los pobres, en otras palabras. El dinero a los pobres, ayudar a los pobres. Y dijo, los pobres siempre los tendréis en el mundo. Jesús pudo acabar con la pobreza. Ajá. Acabar con la pobreza y el alma. Eso es lo principal, eso es lo primordial. Y pasa que cuando hay gente que está detrás de lo natural. Y cuando tiene lo natural, hay una satisfacción tal en las cosas naturales que si se siente bien, tiene buen trabajo, gana bien, tiene buena comida, buena casa, buen carro y todo, entonces no ve la necesidad de buscar a Dios. Entonces esto es un problema. Esto es un problema porque esa persona se puede, en esa condición, si no toma decisión por el Señor, perder su alma. Dios nos conoce. Dios sabe que en algunos, no todos, en algunos un poco de dinero los va a echar a perder. Él sabe que en algunos, si Dios le da algo, eso va a ser para su desgracia. No porque lo que Dios está dando es malo, es porque lo que Dios está dando es bueno. El mal lo convertimos nosotros cuando no estamos preparados para algo. Entonces, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero, ¿quién está dispuesto a darlo todo por Él? Por eso es que es una decisión. Hoy es el día. Es una decisión en que usted y yo debemos estar seguros y bien fundamentados. ¿En verdad ya tomó esa decisión? Yo tomé esa decisión. ¿En verdad estoy allí? Bien fundamentado, lo estoy haciendo bien. Mi principal preocupación son las cosas del Señor. Entonces, esto es algo muy importante. Mi alma está segura en Él. Ahora, esto no te va a hacer popular, pero esto es importante. Si sacrificas tu vida aquí, si sacrificamos nuestra vida aquí, podemos gozar de los beneficios de Dios en esta vida temporal de manera
limitada dadas las circunstancias. No se puede tener un disfrute completo y pleno, quizás, por un decir, pero el disfrute pleno lo vamos a tener en el futuro. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él aquí. Entonces, vamos a profundizar un poco más sobre esto con la ayuda del Señor. Para reinar con Él, debemos sufrir con Él. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tus manos ahora nos encomendamos, Señor. Y hay algunos, Señor, en esta hora que no ha tomado decisión por ti, Señor, que este sea el momento importante para su vida, Señor. Que tome la decisión correcta y te tome a ti como su Salvador personal, Señor. Si hay alguno enfermo, sánale. Si hay alguno necesitado, ayúdale, Señor. Sea cual sea la necesidad de cada uno, Señor, en esta hora, Señor, puedan recibir la ayuda. Tú ser propicio a cada vida, Señor, que se acerca a ti en fe. Ayúdanos y siga tú lidiar con nosotros, Señor, despertando tu pueblo, despertándonos, Señor, a este propósito, Señor, para que tu propósito, conforme a tu llamado, se cumpla en nosotros. Y la gloria y la honra sea para ti. Gracias te damos por todo y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y nos encomendamos en tus manos. Amén. Bueno, les invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor para que estemos muy atentos a lo que el Señor quiera decirnos. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.